El sol de Nuevo México ardía como un martillo, convirtiendo la tierra seca en una lámina de oro segador. Nada se movía allí excepto el viento y el polvo. En medio de ese desierto solitario se encontraba la estación de agua y polvo, un pequeño y obstinado edificio que se negaba a morir. Y dentro de él vivía una mujer llamada Evelyn McCrae. La gente la llamaba Eve, aunque ella a menudo se sentía más como una sombra que como una persona. Todos los días se despertaba antes del sol, bombeaba agua del pozo profundo, con el mango chirriando en el silencio matutino. El agua fría era vida para los caballos, y ella la trataba como un tesoro. Les daba de comer, los cepillaba y remendaba lo que necesitaba arreglo. Trabajaba sin quejarse. El trabajo le impedía pensar demasiado. Hace 2 años había llegado allí con un hombre llamado Thomas, llena de esperanza y sueños. Pero la esperanza era frágil en aquella tierra. Una banda de forajidos con plumas de cuervo negro en sus sombreros había destrozado esos sueños en una noche violenta. Mataron a Thomas en el patio. Después de eso, el mundo perdió su color. Eve se quedó porque no sabía a dónde ir. La estación de paso era todo lo que le quedaba. Los viajeros iban y venían. Pagaban por el agua, tal vez dormían en el dormitorio y luego se marchaban, dejándola en silencio. A ella le gustaba el silencio. Significaba que no había peligro. Significaba que no había recuerdos. Su amiga Martha siempre decía que se estaba convirtiendo en piedra. Tal vez tenía razón. La piedra no se rompía. Una tarde, el cielo cambió. El azul brillante se desvaneció y se convirtió en un amarillo enfermizo cerca del horizonte. El aire se volvió denso y pesado. Eve se quedó paralizada y sintió el sabor de la arena en la lengua. Se avecinaba una tormenta de arena, y no era pequeña. Esta tenía garras, se movió rápidamente, cerrando las rejas de madera de las ventanas, atando los caballos y metiendo dentro todo lo que pudo. El viento se levantó con un gemido sordo que se convirtió en un grito. La arena llenó el aire hasta que el mundo desapareció tras un muro marrón. Fue entonces cuando lo vio. Al principio parecía un fantasma. Una silueta alta sobre un caballo tambaleante apareció a través de la tormenta, empujada por el vendaval. El caballo cojeaba mucho. El jinete no se sentaba erguido. Sus hombros estaban caídos, como si llevara días cabalgando. No podía verle la cara a través de la arena que soplaba, solo la forma en que sostenía las riendas, como si se hubiera quedado sin fuerzas. El corazón de Eve se encogió. Los desconocidos suponían un riesgo. Ella lo sabía mejor que nadie. Pero el caballo estaba herido. No podía dar la espalda a un animal que sufría, sin importar el peligro. Se cubrió la boca con el pañuelo y se abrió paso a través de la tormenta hacia él. El viento intentó derribarla. La arena le picaba en los ojos. Cuando llegó hasta el hombre, éste se deslizó del caballo con un fuerte golpe. Atrapó su sombrero antes de que el viento se lo llevara. El caballo apoyó la cabeza contra su pecho con una confianza cansada que hizo que algo dentro de Eve se retorciera. Él levantó la vista. Sus ojos eran grises como nubes de tormenta. Ojos cansados, ojos que contaban historias. Asintió con la cabeza hacia el establo. Ella asintió también. Lucharon por entrar. La tormenta rugía, pero se suavizó una vez que se cerró la puerta. El polvo flotaba en el aire como pequeños fantasmas. El hombre llevó a su caballo a un establo. Eve se arrodilló junto al animal y vio la herida en su pata, profunda e hinchada. «Puedo curarla», dijo, con la voz ronca por el polvo. Él la observó con atención. «Se lo agradecería», dijo. «Me llamo Colt Margin». «Evelyn McCrae», respondió ella. «La mayoría me llama Eve». Él asintió una vez. Parecía un hombre que usaba pocas palabras y las reservaba para cuando eran importantes. Ella limpió la herida con agua fría, con manos firmes. El caballo se calmó bajo su tacto. Colt se quedó cerca, con los brazos cruzados, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada. Cuando ella lo miró, vio algo más que agotamiento. Vio a un hombre que había soportado mucho dolor durante mucho tiempo, igual que ella. Una repentina ráfaga de viento sacudió las puertas del granero con tanta fuerza que los cerrojos chirriaron. Eve giró la cabeza hacia ellas. Las puertas estaban a punto de romperse. Si lo hacían,
El techo podría caer con ellas. Colt agarró una gruesa cuerda. «Podemos sujetarlo», dijo. Trabajaron juntos, luchando contra la tormenta desde dentro. Ella sujetó una puerta y él la otra. La cuerda azotaba con el viento y se le resbaló de la mano. Voló hacia atrás con una fuerza mortal. Colt se abalanzó y la atrapó. Su mano se cerró sobre la de ella. Por un instante todo se detuvo. La tormenta, el miedo, el dolor de los últimos 2 años. Todo se quedó en silencio. Ella miró hacia sus ojos grises. Él le devolvió la mirada con algo que ella no esperaba. Un reconocimiento comprensivo, como si viera directamente el lugar silencioso y roto que ella llevaba dentro. Le sostuvo la mano un momento más y luego la soltó suavemente. Terminaron de atar las puertas, coordinando sus movimientos sin decir una palabra. Cuando pasó el peligro, se quedaron de pie en la tenue luz del granero, ambos respirando con dificultad, ambos fingiendo que ese momento no había significado nada. Pero sí lo había significado. Eve lo sintió en su pecho como una chispa, despertando entre las frías cenizas. Colt regresó a su caballo. Ella se quedó junto a la puerta, con las manos aún hormigueando donde él la había tocado. Afuera, la tormenta rugía como si intentara destrozar todo el desierto. Dentro del granero, algo pequeño y frágil había cambiado. Ella aún no lo sabía, pero este hombre que había salido de la tormenta de arena cambiaría su vida más de lo que la tormenta jamás podría hacerlo. La tormenta no se calmó, solo cambió su voz. Los gritos salvajes del exterior se desvanecieron en un gruñido profundo y furioso que sacudió las paredes del granero. La linterna que colgaba de un clavo se balanceó un poco, proyectando sus sombras a lo largo del suelo de tierra compacta. Cole comprobó la cuerda de las puertas una vez más y luego volvió junto a su caballo. Eve lo observó. Tenía la mandíbula apretada y los hombros rígidos. Parecía un hombre listo para la lucha, incluso cuando el enemigo era solo el viento. Fue entonces cuando lo vio. Una línea oscura y delgada de sangre en sus nudillos. «Estás sangrando», dijo ella. Él miró su mano como si la viera por primera vez. Flexionó los dedos y se encogió de hombros. «No es nada», dijo. «En este país, nada se convierte en algo», respondió ella. «Siéntate». No había lugar para discusiones en su voz. Era la voz de una mujer que había visto cómo las pequeñas cosas se volvían mortales y no tenía paciencia para el orgullo. Colt dudó, pero luego se sentó en un fardo de heno. Parecía casi sorprendido de haberla obedecido. Eve fue a buscar el cubo y el trapo que había usado con el caballo. Accionó la bomba que había al lado del granero hasta que salió agua fresca y limpia. Luego se arrodilló frente a él y le tomó la mano sin preguntar. Tenía la palma áspera y los dedos marcados por cicatrices y fuertes. Le lavó la arena y la sangre con movimientos lentos y cuidadosos. La tarea era sencilla, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Hacía mucho tiempo que no tocaba a un hombre de esta manera. No por miedo, ni por defensa, sino por cariño. Colt la observaba en silencio. La luz de la linterna calentaba su cabello y dibujaba un suave resplandor a lo largo de su mejilla. Él vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tenue cicatriz a lo largo de su clavícula, la expresión de su boca que hablaba de años de contención. «No le temes a casi nada», dijo él. No era una pregunta. Ella hizo una pausa, con el paño húmedo sobre su piel. Sus ojos se perdieron en la lejanía por un momento. «Le temo a muchas cosas», dijo en voz baja, «pero no a las tormentas ni a la sangre». «¿A qué entonces?», preguntó él. Ella levantó la mirada hacia él. El granero parecía hacerse más pequeño a su alrededor. «A la gente», respondió ella, «al silencio entre las personas. Esperas el momento en que se rompe. Por el grito, por el disparo. Es una forma solitaria de vivir». Él la miró fijamente y sintió que sus palabras le llegaban al alma. Sabía exactamente lo que quería decir. «Es un hábito difícil de romper», dijo, «siempre vigilando, siempre esperando. Te acostumbras tanto a dormir con un ojo abierto que olvidas cómo cerrar los dos». Ella le vendó los nudillos con una tira de tela limpia, con dedos firmes y seguros.
Los recuerdos brotaron en su interior como una riada. La sonrisa de Thomas, la sangre de Thomas en el mismo suelo, la cruel risa de los cuervos, el destello de las armas, todo lo que había perdido en unos pocos y terribles minutos. Solía pensar que estar con alguien era el lugar más seguro del mundo, dijo casi para sí misma. Pensaba que el amor era una especie de fortaleza. Luego aprendí que las fortalezas se agrietan, los muros caen y la gente muere dentro de ellas. Colt apretó la mandíbula. Su propio fantasma se agitó. Una calle polvorienta, un sol demasiado brillante. Su mejor amigo, Daniel, frente a él con un arma en la mano y dolor en los ojos. El disparo que nunca había tenido intención de hacer. El cuerpo en el suelo. El sonido del dolor que lo había perseguido desde entonces. Hay cosas que no se pueden arreglar, dijo con voz áspera. Algunos errores te acompañan como una marca en el alma. Los llevas contigo. Es lo único que puedes hacer. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio. Solo se oía la tormenta. Solo los caballos se movían suavemente en sus establos. Eve ató el vendaje y dejó descansar su mano sobre la muñeca de él. Sintió su pulso bajo sus dedos, fuerte y constante. Había vida allí, calor. Una extraña sensación de consuelo la invadió, suave y aterradora. Se puso de pie y se sacudió el leno de la falda. La tormenta traerá frío, dijo. El granero no se mantendrá lo suficientemente caliente. Hay una chimenea en la casa. Colt estudió su rostro. Sabía lo que ella le estaba ofreciendo realmente. No solo calor, no solo refugio. Ella le estaba dejando entrar en el único lugar que guardaba para sí misma, su hogar, el último pequeño círculo que aún le pertenecía. Él asintió con la cabeza y se puso de pie. Corrieron juntos a través de la tormenta. La arena se convirtió en pequeñas y afiladas gotas de lluvia que les golpeaban la cara como agujas. La casa parecía diminuta frente al cielo rugiente. Eve abrió la puerta y lo llevó dentro. La sala principal era sencilla y ordenada. Una mesa, dos sillas, un catre estrecho con una colcha doblada, unos cuantos libros en una estantería, una pequeña fotografía enmarcada de un hombre sonriente que Eve no miró. La chimenea estaba fría y negra. Colt se dirigió directamente a ella y comprobó el tiro. Eve trajo leña seca de la caja que había junto a la puerta. No necesitaron hablar. Él encendió el fuego. Ella lo avivó. Pronto, las llamas brillantes se elevaron y ahuyentaron el frío, pintando las paredes de adobe de un color naranja dorado. «Siéntate junto al fuego», le dijo él en voz baja. «Entra en calor». Ella se sentó en la alfombra trenzada, lo suficientemente cerca como para sentir el calor. Colt se sentó con la espalda apoyada en la pata de la mesa, a cierta distancia entre ellos, pero lo suficientemente cerca como para compartir el círculo de luz. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, el crepitar del fuego y su respiración lenta llenaban la habitación. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El silencio no se sentía como una amenaza. Se sentía como una manta. ¿Alguna vez le ha dado miedo la oscuridad?, preguntó ella de repente. La pregunta la sorprendió incluso a ella misma. Sonaba como algo que podría preguntar un niño, pero su voz transmitía años de dolor. Colt observó las llamas. «No», dijo después de un momento. «No le tengo miedo a la oscuridad en sí misma. Solo cuando no hay nadie en ella en quien pueda confiar». Su respuesta tocó algo profundo dentro de ella. Su miedo era a los hombres que salían de la oscuridad con armas. El miedo de él era a alguien a su lado que pudiera volverse en su contra. Ambos miedos nacían de la confianza rota. Ella exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El fuego ahora estaba caliente y su chaqueta de trabajo le resultaba pesada. Se la quitó y la dejó a su lado. Las llamas iluminaron la delgada cicatriz plateada que tenía en la clavícula. Colt la vio y sintió un nudo en el pecho. No preguntó qué la había causado. No era necesario. Sabía que estaba relacionada con el mismo caballero que se había llevado a Thomas, el mismo caballero que había convertido su corazón en piedra. Solo echó un breve vistazo a la cicatriz
y luego la miró a los ojos con respetuoso silencio. No sintió lástima por ella, la honró. Esa simple elección, ese silencio, le hicieron algo. Un nudo apretado en su interior se aflojó. Este hombre no la presionaba, no la empujaba, simplemente se sentó allí con ella a la luz, dejándola ser. Durante 2 años había llevado su dolor como una armadura. Se había envuelto en el trabajo, en el silencio, en la distancia. Ahora, sentada junto al fuego con este hombre desgastado y atormentado, sintió que esa armadura se resquebrajaba. Se le secó la garganta. Su corazón latía rápido. Miró las llamas y sintió que las palabras brotaban en su interior, extrañas y desnudas. Su voz salió en un susurro tan suave que no estaba segura de que él la oyera. ¿Dónde me desnudo?, preguntó. La pregunta no se refería a su ropa, se refería a su alma, se refería a todo el miedo y la tristeza con los que se había envuelto. Le estaba preguntando dónde era seguro dejarlo. Colt no se movió. No apartó la mirada de su rostro. Durante un instante, sus ojos se llenaron de sorpresa. Luego, una sonrisa lenta y suave se dibujó en las comisuras de su boca. No era una sonrisa hambrienta, ni cruel. Era triste y amable, y tan llena de cariño que casi dolía mirarla. Donde te sientas segura, dijo. Su voz era baja y cálida, como el fuego mismo. Las palabras se deslizaron en lo más profundo de ella como el agua en tierra seca. No la estaba reclamando, no la estaba guiando, la estaba devolviendo a sí misma. Por primera vez en 2 largos años, Eve sintió una pequeña y temblorosa sensación de seguridad florecer dentro de su pecho y alrededor de la pequeña casa. Bajo el salvaje cielo de Nuevo México, la tormenta seguía rugiendo. Eve se despertó con una suave luz matutina, de esas que solo llegan después de que una tormenta ha sacudido el mundo hasta dejarlo limpio. El fuego de la chimenea se había reducido a unas brasas de color naranja suave. La habitación olía a ceniza caliente y tierra húmeda que entraba desde el exterior. Por primera vez en 2 años, había dormido sin despertarse asustada. Se incorporó y se echó la colcha sobre los hombros. La manta de Colt estaba doblada cuidadosamente sobre la alfombra trenzada cerca del fuego. Él había dormido en el suelo. Lo había hecho sin decir una palabra. Esa sencilla amabilidad le oprimió el pecho. Lo encontró en el establo cepillando a su caballo con movimientos lentos y cuidadosos. Había sacado agua, alimentado a los animales y comenzado el día antes incluso de que ella se despertara. Cuando se volvió y la vio, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Era tímida, casi infantil. Suavizó todo lo duro que había en él. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella. Trabajaron juntos en silenciosa armonía. El tipo de silencio que se sentía cálido, no vacío. El sol subió más alto y la tierra brillaba limpia bajo su luz. Pero la tormenta había dejado daños a su paso. Una larga hilera de postes de la cerca se había caído y el techo del corral había perdido varias tejas. Colt asintió con la cabeza al ver la cerca rota. «Podemos arreglarlo. Ni tú, ni yo, nosotros». La palabra se asentó profundamente en su interior. Pasaron la mañana juntos. Colt colocó el nuevo poste con fuertes y firmes golpes de pala. Eve apisonó la tierra y clavó los travesaños en su sitio. Se movían como dos personas que llevaban años trabajando juntas, en lugar de unas pocas horas. Más tarde, Colt se subió al techo para reemplazar las tejas que faltaban. Eve le pasó clavos y tablas. El sol calentaba las paredes de adobe. Por primera vez desde la muerte de Thomas, el mundo se sentía amplio en lugar de vacío. Entonces, la bota de Colt resbaló sobre un trozo de arena suelta. Se deslizó por la mitad del tejado en una lluvia de polvo y guijarros. Se agarró en el último momento y se quedó allí sentado, aturdido, con el sombrero torcido en la cabeza. Eve dio un grito ahogado. «¿Estás bien?». Colt la miró, cubierto de polvo y avergonzado, y se rió. Una risa auténtica, áspera y cálida. «Estoy bien», dijo, aunque el tejado podría estar ofendido. Cita. Algo dentro de ella se rompió, ligero, cálido y sorprendente. Ella se rió, sin forzarlo, sin cuidado. Un sonido verdadero y brillante,
que no había oído de sí misma en años. Colt la miró con una mirada de asombro, como si estuviera viendo un amanecer. Por la tarde, la valla estaba fuerte y el tejado reparado. Comieron juntos una comida sencilla. El caballo de Colt, ahora curado, caminaba con paso suave y limpio. Él miró al horizonte. «Mañana estará listo para montar», dijo Colt. Las palabras la golpearon como un cuchillo. Por supuesto, se iría. Era un viajero, una tormenta pasajera. Ella lo había sabido desde el principio, pero la idea de volver a caer en el silencio le cerró la garganta. Se dio la vuelta para que él no viera el dolor en su rostro. Los suaves colores del atardecer se extendían por el desierto. Nubes púrpuras, cielo naranja, una quietud que casi parecía paz. Entonces Eve los vio, 3 jinetes en el horizonte. Se le cortó la respiración y se le paralizó el cuerpo. Un frío temor le recorrió la espalda. Colt siguió su mirada. Los hombres cabalgaban despacio con una cruel confianza. Ella reconoció los largos abrigos, los sombreros anchos y en cada cinta del sombrero una pluma de cuervo negro. El corazón de Eve se detuvo. Los cuervos, susurró. Los mismos forajidos que habían destruido su vida. Los mismos hombres que se habían llevado a Thomas. Colt se tensó a su lado. Su mano se dirigió a su pistola. Pero sus ojos no estaban fijos en el líder. Estaban fijos en el hombre de la izquierda. Un hombre delgado con un rostro duro y ojos fríos. La voz de Colt se apagó. Silas. Había un profundo y doloroso reconocimiento en ese nombre. Una historia grabada con sangre. Los cuervos se acercaron a caballo y se detuvieron frente a la casa. El líder, un hombre grande con ojos crueles, escupió en el suelo. «Bueno», dijo, «la viuda, McCrae. No esperaba que siguieras aquí después de lo que pasó la última vez». Eve se estremeció. Colt dio un paso adelante, protegiéndola con su cuerpo. «¿Qué quieres?», preguntó Colt. «Agua», dijo el hombre con una sonrisa burlona. «Un techo, quizás una cama». Silas miró a Colt con un odio ardiente. «Sabía que saldrías de algún agujero», se burló Silas. «Solo que no esperaba encontrarte jugando a las casitas». Los cuervos acamparon junto al corral. Encendieron una hoguera y se pasaron el whisky, riendo como lobos. Colt empujó a Eve al interior de la casa. «Tienes que irte», le dijo con urgencia. «No lo sabes, Silas. Me culpa por la muerte de su hermano. Los problemas le persiguen. No dejaré que te afecten, Colt. Debo irme», dijo con la voz quebrada. «Aleja a esos hombres. Sálvate». Eso rompió algo dentro de ella. No era dolor, era ira. «No», dijo con dureza. Él se quedó paralizado. «Este es mi hogar», dijo ella. «Estos son los hombres que mataron a mi marido. No volveré a huir». «Eve», dijo Cole con voz temblorosa. «Son asesinos y estoy cansado de tener miedo». Su voz se elevó con una fuerza que no sabía que tenía. «Planté una flor. Hoy me reí. Me sentí viva de nuevo. No volveré a ser un fantasma. Si vienen a por nosotros, les haremos frente». Colt la miró fijamente, dividido entre el miedo y el asombro. Luego asintió lentamente. «Está bien», susurró, «permaneceremos juntos». Cayó la noche. Los truenos retumbaron en el cielo. Las risas ebrias de los cuervos resonaron en la oscuridad. Eve cargó el viejo rifle de Thomas. Colt revisó su pistola. Cuando empezó a llover, lo hizo con fuerza y rapidez, matando a los cuervos. El fuego siseó entre el vapor. El líder se tambaleó hacia la casa. Colt abrió la puerta de una patada y disparó. El líder cayó. Los disparos estallaron bajo el aguacero. Las balas impactaron contra las paredes de adobe. Los relámpagos iluminaron el patio con destellos azules y blancos. Eve estabilizó su rifle junto a la ventana. La voz de Colt atravesó la tormenta. Ahora Eve disparó. El disparo falló, pero sacó a un hombre de su refugio. Colt lo derribó con 2 golpes rápidos. Solo quedaba Silas. Se movía como una serpiente en la tormenta, disparando a las sombras. Una bala impactó cerca de la cabeza de Eve, salpicándola de cristales. Ella gritó. Entonces Colt gritó de dolor. Silas cargó contra él bajo la lluvia, con el arma en alto. Eve levantó el rifle, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta vez no falló. Silas cayó gritando.
Colt cogió hacia él y apartó la pistola de una patada. Tenía la camisa empapada de sangre. La tormenta lo limpió todo. El barro, la sangre, el miedo. Colt y Eve se quedaron bajo la lluvia, empapados y temblando, mirándose como si se vieran por primera vez, vivos juntos. Más tarde, a la cálida luz de la linterna de la casa, ella limpió la herida de Colt con manos temblorosas. Él la observaba con ojos tranquilos, llenos de gratitud y algo más profundo. Cuando terminó de vendarle, ella susurró, «Me dijiste que podía desnudarme en cualquier lugar donde me sintiera segura». Él le tocó la mejilla, suave como la lluvia. «Y tú también lo hiciste seguro para mí», dijo. «Aquí mismo». Las lágrimas resbalaron por su rostro. Él se las secó. Su beso fue suave, lento y lleno de todo lo que habían sobrevivido. Sabía a lluvia en nuevos comienzos. En los días siguientes, el desierto floreció. Pequeñas flores cubrían el suelo. Eve plantó más. El frío permaneció. No había necesidad de decirlo en voz alta. Trabajaban codo con codo, compartiendo sonrisas silenciosas, comidas calientes y lentas puestas de sol. Una noche, Eve abrió el viejo diario de Thomas y escribió su primera entrada. Él me dijo que podía desnudarme en cualquier lugar donde me sintiera segura. Yo elegí desnudar mi alma. Colt se acercó y se colocó a su lado. Ella se inclinó hacia él y él la rodeó con su brazo. El viento del desierto era suave, las estrellas brillaban. En una tierra conocida por las pérdidas, dos almas rotas habían encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Habían encontrado